No quiero que piensen que estoy loco, ni busco hacerme famoso. No estoy buscando atención ni mucho menos. Solo quiero contarlo porque desde que pasó no he vuelto a dormir igual. De hecho, apenas puedo dormir sin que se me venga su imagen a la mente. Eso que me siguió, eso que volaba sobre mí como si no pesara, como si no le afectara la gravedad. Eso no era humano. Me llamo Rodrigo, tengo 24 años y vivo en Guadalajara, en la colonia Jardines del Country, cerca de Atemajac. Trabajo por la zona del mercado de San Juan de Dios, donde vendo refacciones para celulares. Nada especial. Mi vida era normal. Jale, amigos, tacos en la esquina y partidos los fines en el Estadio Jalisco. Hasta que hace poco, todo se fue al carajo. Todo empezó una noche de miércoles. Regresaba de casa de mi primo Beto, que vive por Circunvalación. Habíamos estado tomando unas chelas mientras veíamos videos de cosas paranormales. Ya era costumbre, pero esa vez vimos uno sobre luces extrañas en el cielo de Tlajomulco, grabadas desde un cerro. Se veían como puntos blancos moviéndose raro, haciendo figuras imposibles. Beto se rió, dijo que seguro eran drones. Yo también lo pensé, hasta que vi el siguiente video. Una figura humanoide flotando encima de unas casas. No caminaba, no tenía alas, solo se deslizaba en el aire, lento, como si buscara algo. Me fui como a las 11 de la noche. Caminé unas 3 cuadras hasta agarrar el macrobús en Circunvalación, todo tranquilo. No hacía frío ni calor, solo esa brisa rara que corre por Guadalajara en otoño, cuando las hojas ya están secas y el pavimento cruje solito. Me bajé en la estación División del Norte y comencé a caminar hacia mi casa. Todo estaba silencioso, ni perros ladrando, ni carros pasando. Hasta el aire sonaba más callado. Fue ahí cuando escuché un zumbido. No era fuerte, más bien como una vibración aguda, como si algo estuviera emitiendo una frecuencia muy alta, pero apenas perceptible. Volteé, pero no vi nada. Caminé más rápido. Fue entonces que lo sentí. Esa sensación como cuando alguien te está mirando. Y no era una mirada cualquiera, era pesada, penetrante. Me detuve frente a una tienda cerrada y con la luz del poste alcé la vista. Ahí estaba, arriba, justo encima de los cables de la luz, flotando entre el poste y la azotea de una casa, había una figura, alta, delgada, desproporcionada, como de 2 metros de altura. No tenía rostro visible, solo una cabeza alargada, sin ojos, sin boca. Su cuerpo era completamente negro, pero no como una sombra. No brillaba, no reflejaba nada. Era como si absorbiera la luz. No se movía, solo flotaba, inclinado hacia mí. No corrí, no grité. Me quedé congelado, viendo esa cosa inmóvil, suspendida como si el tiempo no le afectara. El zumbido aumentó. No en volumen, sino en presión. Me empezó a doler el pecho, como si me apretaran por dentro. Tragué saliva, di un paso atrás, y entonces se movió. Descendió unos centímetros. No usó alas, ni cuerdas, ni nada. Solo bajó, suave, como si no tuviera peso. En ese momento supe que no era un humano, ni un dron, ni una alucinación. Sentí una mezcla de náusea, miedo puro y algo más. Algo que nunca había sentido, una certeza extraña de que eso me estaba buscando a mí. Corrí, no pensé en nada más. Eché a correr como si el diablo viniera detrás de mí. Crucé calles sin ver, brinqué una jardinera y hasta tropecé en una banqueta, pero no me detuve. Corrí hasta llegar a mi casa, metí la llave temblando y cerré de un portazo. Me tiré al suelo del pasillo, sin aliento. Mi corazón latía como si fuera a estallar. No quise mirar por la ventana. No quería saber si me había seguido. Apagué todas las luces y me metí bajo las cobijas como un niño. Dormí mal, con pesadillas de cuerpos flotantes y ojos que no veía pero que me observaban. Pasaron los días. Intenté olvidarlo. Me dije que seguro estaba cansado, que había sido una alucinación provocada por el alcohol y los videos. Pero el zumbido, ese maldito zumbido seguía. A veces, cuando estaba solo en mi cuarto, lo oía. Apenas audible, como un mosquito muy lejano, pero constante.
no me dejaba concentrarme. Me empezó a doler la cabeza. Mi mamá me dijo que me veía pálido, que si no estaba durmiendo bien. Le mentí. Le dije que estaba estresado por el trabajo y luego empezó a seguirme. No directamente, pero cada vez que caminaba por ciertas calles sentía esa misma presión en el pecho, esa misma sensación de que algo me veía. A veces veía luces en el cielo justo cuando salía del trabajo. Una noche vi la misma figura flotando entre los árboles del Parque Ávila Camacho. Estaba ahí, inmóvil, como una gárgola suspendida en el aire. Nadie más parecía notarlo. Le conté a Beto. Me creyó a medias. Me dijo que no anduviera fumando cosas raras, que seguro era estrés o ansiedad. Pero una tarde, cuando íbamos en su moto por Enrique Díaz de León, también lo vio. Estaba sobre el puente peatonal, alto, negro, flotando como siempre. ¿Qué chingados es eso?, susurró Beto mientras disminuía la velocidad. El zumbido regresó. Nos sangraron los oídos. Desde ese día, Beto ya no quiso verme. Me bloqueó de WhatsApp. Le conté a mi mamá, le lloré. Me llevó con un sacerdote de la colonia. Me echó agua bendita. Me dijo que no era un demonio, que no era cosa de Dios. Eso viene de otra parte, murmuró. Me recomendó ir con una señora que vive por Huentitán, que sabe de los otros. Fui a verla. Me llevó mi madre. La señora se llamaba Remedios, una viejita ciega que vivía en una casita vieja llena de santos, veladoras y figuras raras talladas en piedra. Apenas crucé la puerta, se levantó de su silla y dijo: «Huele a metal, ya te marcó». Me sentó, me tocó el pecho con una mano huesuda y me dijo que ellos no eligen al azar, que si ya lo vi y lo sentí, entonces ya no hay vuelta atrás. Me preguntó si había tenido sueños raros. Le dije que sí, que soñaba con luces blancas, con túneles, con cuerpos flotando sobre Guadalajara. Me preguntó si sentía que algo me observaba incluso dentro de mi casa. Le dije que sí. Entonces asintió y dijo: «No es un fantasma, no es del mal, pero tampoco es del bien, es otra cosa, y ya te quiere». Me dio una especie de piedra negra, lisa, caliente al tacto, y me dijo que la trajera siempre en el bolsillo, que no me protegía del todo, pero lo confundía, que mientras la tuviera, no podría entrar en mi mente. Esa noche dormí un poco mejor, pero la piedra se enfrió de pronto a la madrugada. Me levanté empapado en sudor, caminé hacia la sala y ahí estaba, viéndome desde la ventana, flotando, sin rostro, como si hubiera viajado entre dimensiones para plantarse frente a mí. No me moví, no grité, ya no tenía fuerzas. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no por miedo, sino por la certeza de que eso no iba a parar. Hace 3 semanas intenté irme de Guadalajara. Me fui a la casa de mi tío en Tepic. No duré ni 2 días. La segunda noche lo vi flotando sobre los árboles en el camino al Oxxo. Me regresé. Ya no puedo escapar. Ya no se esconde. No me ataca, no me toca, pero siempre está ahí, viéndome, esperando algo. Hoy lo vi sobre los cables frente al Mercado Alcalde. La gente pasaba como si nada. Solo yo lo vi, flotando. Y ahora escribo esto porque sé que alguien más debe estar viéndolo también. Si alguna vez escuchas un zumbido leve, si ves algo flotando sobre las casas, no corras, no lo enfrentes, solo no lo mires directo, no le des poder, porque una vez que lo ves, ya no hay regreso. Yo no soy un hombre fácil de impresionar. Llevo más de 20 años trabajando en la Comisión Nacional del Agua, en una cuadrilla encargada de revisar nacimientos de agua y escurrimientos irregulares en zonas rurales. Me ha tocado ver de todo: grietas abiertas en medio de nopaleras, manantiales que brotan de la nada, incluso tierras que huelen a azufre sin explicación. Pero lo que encontramos en ese cerro, allá en el municipio de Tenango de Doria, fue algo que no solo no entendí, sino que me dejó marcado. Todo empezó una mañana de lunes. Eran como las 7:30 y apenas íbamos saliendo de Tulancingo. En la camioneta íbamos 3, don Celso, que ya va para 70 pero se niega a jubilarse, el Chino, un morro callado que apenas entró hace 2 meses, y yo.
Nos habían mandado a revisar un reporte de deslizamiento en una de las faldas del cerro El Yolo, una zona donde rara vez pasa algo. Llegamos como a las 10. Dejamos la camioneta a la orilla de una terracería y subimos a pie por un camino que cruza unos cafetales. Los dueños del terreno, una pareja de señores mayores, nos dijeron que en la madrugada escucharon como un estruendo, algo así como si se abriera la tierra. Y efectivamente, al llegar al lugar, lo vimos. Un agujero negro, perfectamente circular, recién abierto en plena ladera del cerro. Pero no era una oquedad natural. No había rastros de erosión ni bordes irregulares como cuando se cae una parte del suelo por humedad o por paso de agua subterránea. Número. Aquello tenía forma. Medía como 2 metros de diámetro y los bordes parecían cortados con láser. Alrededor no había tierra removida, ni lodo, ni piedras sueltas. Era como si lo hubieran absorbido desde abajo. El chino fue el primero en asomarse. Sacó su lámpara y la apuntó al interior. Yo me acerqué por detrás y sentí, no sé cómo decirlo, una especie de vibración en el pecho, como si el aire temblara ahí adentro. La lámpara del chino iluminó un túnel perfectamente recto, descendiendo con una leve pendiente. Las paredes del túnel eran lisas, casi brillantes, y no parecían de roca común. Tenían un tono verdoso, como obsidiana pero más opaca. «¿Y si alguien anda excavando con máquinas?», dijo don Celso, aunque su voz no sonaba convencida. «No hay marcas», dije. «No hay huellas, no hay tierra fuera, y esto no lo haces con pala ni con retroexcavadora». Pasamos más de 1 hora ahí, tomando fotos, midiendo el diámetro y mandando coordenadas al centro, pero nadie contestaba, ni por radio ni por teléfono satelital, solo ruido, como si algo, ahí cerca, estuviera bloqueando la señal. A las 11:45, el chino bajó al túnel, solo unos pasos. Se amarró una cuerda a la cintura y entró unos metros, nomás para ver hasta dónde llegaba. Yo sostenía la cuerda y le gritaba cada medio minuto, pero cuando cruzó los primeros 5 metros, algo cambió. Primero, el aire se volvió pesado, como si de repente estuviéramos muy abajo. Luego, la cuerda empezó a vibrar, leve, como si alguien del otro lado la estuviera tocando con los dedos. Grité al chino, pero no respondió. Solo pasaron como 20 segundos, pero sentí que algo se me apretaba en la nuca, una presión que no era miedo, era otra cosa, algo primitivo. Cuando jalé la cuerda con fuerza, el chino salió tambaleándose. Su lámpara seguía encendida, pero su cara, algo le había pasado. No hablaba, no gritaba, solo nos miró con unos ojos abiertos de más, como si no pudiera enfocar bien. Don Celso intentó hablarle, pero el chino se echó al suelo, de lado, cubriéndose los oídos con ambas manos. «Algo me habló», gritó de repente, «no con palabras, adentro de mí». Nos fuimos de ahí cargándolo entre los dos. El chino no volvió a decir nada durante el camino. Lo llevamos al Hospital General, donde lo dejaron internado por crisis nerviosa severa. Nunca supimos qué vio ahí adentro, pero eso fue apenas el inicio. 3 días después, regresamos al cerro, esta vez con un geólogo del gobierno, una doctora joven de Pachuca llamada Rebeca. Traía aparatos y sensores y nos aseguraba que seguramente era una formación volcánica antigua, una galería colapsada o alguna tontería técnica que no recuerdo. Pero cuando llegamos, el agujero ya no estaba. No se había tapado, simplemente había desaparecido. El suelo donde antes había estado estaba intacto, cubierto de hierba y ramas, como si nadie lo hubiera tocado en años. Rebeca pensó que nos habíamos equivocado de lugar, pero yo tenía las coordenadas. Era el sitio exacto. Entonces lo notamos. Había algo diferente en el ambiente. Los árboles parecían más grises, como secos. Los insectos no se oían, ni una chicharra, ni un pájaro. El aire tenía un olor metálico, como a fierro caliente, y en el suelo, justo en el centro del claro, había marcas. Esa noche, Rebeca no regresó al campamento. La buscamos hasta entrada la madrugada. No había huellas, no había señal.
Solo encontramos su mochila abierta al pie de un árbol, con sus aparatos apagados, su libreta rasgada a la mitad y algo más. Una piedra negra, lisa, con una textura que no era ni mineral ni orgánica. Era suave, como piel seca, y estaba caliente. Volvimos al campamento derrotados. Don Celso ya no quería seguir. Dijo que había soñado con algo que lo miraba desde dentro de la tierra. Yo no dormí. Solo vi, en silencio, cómo el cielo sobre el cerro tenía un parpadeo extraño, como si en vez de estrellas hubiera luces que se movían en silencio, haciendo figuras imposibles. A la mañana siguiente encontramos a Rebeca. Estaba parada en medio del claro, desnuda, inmóvil, con los ojos cerrados. Cuando me acerqué, vi que tenía algo grabado en el pecho, no escrito con cuchillo. Era como si su piel hubiera sido moldeada con calor. Un símbolo, algo que no reconocí, pero que se me clavó en la memoria. Ella no reaccionaba, respiraba, pero no hablaba, no caminaba, solo temblaba muy leve, como si algo dentro de ella se estuviera moviendo. Llamamos al ejército. No teníamos otra opción. Vinieron en helicóptero, pero cuando aterrizaron, el claro volvió a estar vacío. Ni Rebeca, ni las huellas, ni el símbolo en el suelo. Nadie nos creyó. Nos llamaron exagerados. Dijeron que era un caso de histeria colectiva. Eso fue hace 5 meses. El chino nunca volvió a trabajar. Vive con su madre en Tulancingo, apenas puede salir de su cuarto sin gritar. Don Celso se jubiló forzado. Desde entonces no habla con nadie. Dice que el cerro le habla en sueños. Yo me quedé en la comisión, pero pedí cambio de zona. No he vuelto a Tenango. No he vuelto a hablar del tema. Hasta hace una semana. Me llamaron de emergencias. En un cerro, al norte de Metztitlán, se abrió otro agujero. Mismo diámetro, mismo patrón, mismas condiciones. Y hay una cosa que no le he contado a nadie, ni siquiera a los del gobierno. Desde hace semanas, todas las noches, veo el símbolo que tenía Rebeca en el pecho. No en sueños. Lo veo en mi cuarto, a veces en la pared, a veces en la ventana. Y hay algo más. Lo oigo, no con los oídos, con el cuerpo. Me dice que baje, que hay algo allá abajo esperándome. Algo que ya estaba aquí desde mucho antes que nosotros. Y lo peor es que creo que voy a ir, porque parte de mí ya no es completamente humana. Siempre pensé que Mérida era un lugar tranquilo. Mi esposa, Clara, y yo nos mudamos desde la Ciudad de México buscando paz, calorcito y algo de silencio después de años de ruido, tráfico y smog. Nos habíamos enamorado del ritmo lento del sur, del olor a pan dulce por las tardes, del sonido de las chicharras y la humedad espesa que te cubre la piel como una cobija invisible. Teníamos apenas 3 meses viviendo en la colonia Itzimná, en una casa antigua que remodelamos poco a poco. No era lujosa, pero tenía lo necesario. 2 recámaras, un jardín lleno de bugambilias, y lo mejor, estaba cerca del Paseo de Montejo, donde Clara podía salir a correr en las mañanas mientras yo me iba a trabajar a un estudio de grabación en el centro. Nunca fui supersticioso. Las historias de aluxes, brujas o el famoso Xtabay las escuchaba con curiosidad, pero no con miedo. Pensaba que eran parte del folclor bonito del estado, como las leyendas de Tepito o La Llorona en los canales de Xochimilco. Hasta esa noche, esa maldita noche en la que algo que no puedo nombrar se cruzó en nuestras vidas como una sombra de otro mundo. Algo que aún me sigue en sueños y a veces en los reflejos de las ventanas cuando todo parece tranquilo. Era un jueves. Clara y yo habíamos salido tarde de casa de unos amigos en Cholul. Tomamos la calle 21 rumbo al periférico, evitando el tráfico de la avenida Yucatán. Eran cerca de la 1 de la mañana. El calor seguía denso y las calles estaban casi vacías, apenas con algún mototaxi que cruzaba de vez en cuando. Yo conducía. Clara iba en el asiento del copiloto, medio adormilada. La radio estaba apagada. El silencio en esa zona es raro, profundo, como si todo el mundo estuviera guardando la respiración.
Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado del coche y el chirrido ocasional de los grillos afuera. Y entonces lo vimos. Frente a nosotros, al final de una calle mal iluminada, algo cruzó la avenida. Primero pensé que era una persona. Parecía caminar con pasos firmes, aunque algo rígidos, pero la luz del poste lo atravesó. No lo iluminó, lo atravesó, como si no estuviera hecho de materia. Era transparente, pero no del todo. Su silueta vibraba, como el calor que se levanta del pavimento en el verano. No tenía cara, no tenía ojos, ni boca, ni orejas, solo una forma humanoide, larga, delgada y demasiado alta. Clara soltó un grito ahogado y me apretó el brazo con tanta fuerza que casi me hace perder el control del volante. ¿Viste eso?, dijo con la voz entrecortada. Asentí, con la garganta seca. Frené el coche y por un momento pensé en dar vuelta en U, pero ya era tarde. Lo que fuera que cruzó la calle estaba ahora del otro lado. No volteó, no se detuvo. Solo caminó directo hacia un terreno baldío lleno de monte y árboles bajos, desapareciendo entre las sombras. Eso no era una persona, dijo Clara, aún temblando. No, nos quedamos ahí, quietos, por unos segundos que se sintieron eternos. Luego arrancamos de nuevo, esta vez más rápido. No dijimos una palabra hasta llegar a la casa. Los días siguientes fueron raros. Clara dejó de correr por las mañanas. Dormía mal, se despertaba sudando, diciendo que soñaba con la silueta cruzando una y otra vez. Yo intenté seguir con mi rutina, pero algo en mí se había roto. Empecé a escuchar ruidos extraños por las noches, zumbidos agudos, como si un televisor antiguo estuviera encendido en algún cuarto. Las luces del patio parpadeaban sin razón. Los perros del vecino ladraban toda la madrugada, mirando siempre hacia nuestro jardín. Una noche, Clara se levantó a gritar, corrió al baño y vomitó sin parar. Cuando logré calmarla, me dijo que soñó que estaba dentro de una sala blanca, muy fría, con paredes que palpitaban como si estuvieran vivas. Que una figura como la que vimos la observaba desde una esquina, sin moverse, pero sin dejar de mirarla. No era un sueño, me dijo, con los ojos desorbitados. No estaba dormida, estaba allá. Yo no supe qué decir. Al día siguiente la llevé con un médico general y luego con un psicólogo, pero todos dijeron lo mismo. Estrés, ansiedad, probablemente por el cambio de ciudad. Le recetaron pastillas que apenas la dormían. Una noche, mientras veía la televisión solo, Clara se había quedado dormida con la ayuda de un ansiolítico. La señal se cortó. Se fue la imagen y quedó la pantalla negra, con un ruido de estática que no tenía sentido, porque era un televisor nuevo, conectado a internet. Me acerqué para apagarla, y entonces lo vi. En el reflejo del cristal oscuro de la pantalla, detrás de mí, estaba parado algo. La misma figura, alta, temblorosa, sin rostro. No tenía sombra. Cuando me giré, no había nada. Pero el aire estaba helado. Después de eso, me convencí de que no era producto de nuestra imaginación. Busqué ayuda en foros, hablé con gente local, incluso fui a ver a un hombre que decían que era médico tradicional en un pueblo llamado Tella. Él fue el único que me dijo algo que me dejó con la piel erizada. Ustedes no vieron a un muerto, ni a un espíritu. Vieron algo que no es de aquí. Y cuando uno los ve, ellos también te ven. Y no se olvidan de ti. Me recomendó un ritual, me dio una especie de amuleto hecho con raíces y piedras, y me advirtió que no mirara al cielo de noche, que evitara los lugares solitarios, que si volvía a sentir su presencia, no le hablara, no le mostrara miedo, no le abriera la puerta. No sirvió de nada. Un mes después, Clara desapareció. Fue una noche normal. Cené con ella en la terraza. Tomamos agua de horchata, comimos pan dulce del mercado de Santiago y ella se rió por primera vez en semanas. Me dijo que ya se sentía mejor, que creía que todo había sido un mal sueño, una mala temporada. Nos acostamos como siempre. Yo me desperté a las 3:22 de la madrugada. Lo recuerdo con precisión porque escuché un zumbido.
Era el mismo sonido agudo que había escuchado antes, pero esta vez venía del techo. Cuando me levanté, Clara ya no estaba. Busqué en toda la casa, gritando su nombre, salí a la calle, desperté a los vecinos. Nadie vio nada. Las cámaras de seguridad no captaron nada. La puerta estaba cerrada por dentro. No había señales de que hubiera salido. La policía nunca encontró pistas, ni huellas, ni indicios de fuga, nada. Solo yo sabía la verdad. Han pasado 3 meses desde entonces. Ya no vivo en Mérida. Me regresé al Distrito Federal, a casa de mi madre. Pero el silencio nunca se fue. Las noches siguen cargadas de un peso que no sé cómo quitarme. He dejado de ver mi reflejo en los espejos por miedo a encontrarme con esa silueta parada detrás de mí. A veces, en la madrugada, vuelvo a escuchar el zumbido. Corto, lejano, pero inconfundible. Y sé que no ha terminado. Que lo que vimos esa noche no fue un accidente. Fue una puerta que se abrió. Una conexión que no se puede romper. Clara está allá afuera, en algún lugar que no entiendo, que no pertenece a este mundo. Y yo estoy marcado. Porque cuando cruzas la mirada, aunque no tengan ojos, con algo que viene de otro lugar, ya no eres el mismo. Y ellos tampoco te sueltan, nunca. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura, pero juro que todo lo que voy a contar pasó tal como lo viví. Y lo que viví allá, en el rancho de mis tíos, allá por la Sierra Brava de Sinaloa, no fue cosa de este mundo. Era mediados de octubre cuando llegué a El Tule, un ranchito polvoso perdido entre las veredas que van subiendo desde Badiraguato hasta la parte alta de la sierra. Lo cuidaban mis tíos Leandro y Agustina, un matrimonio mayor sin hijos, que me recibieron con gusto para ayudarles con la cosecha de maíz y el cuidado de los animales. Yo me había quedado sin chamba en Culiacán y no tenía más opción que regresar a mis raíces por un tiempo. Todo allá arriba es silencio. No hay señal, no hay vecinos cerca. El rancho más próximo está a más de 1:30 de caminata por terracería. Solo monte, aire seco y un sol que parte la tierra en dos. Pero había algo en ese silencio que desde el primer día me empezó a incomodar, como si el monte mismo estuviera conteniendo el aliento. El rancho estaba dividido en dos: la casa principal, una construcción vieja de adobe con techo de lámina, y un par de galeras para guardar herramientas, costales y el tractor viejo que apenas arrancaba. Detrás de la casa, un gran mezquite se alzaba como centinela, y más allá empezaba el monte cerrado. Al tercer día empecé a escucharlos. Primero pensé que eran pasos normales, alguien caminando por la galera, tal vez un vecino de paso o un animal, pero no. Eran pasos pesados, secos y metálicos, como si alguien arrastrara una pata de fierro, y siempre venían de la galera como a las 3 o 4 de la madrugada. Me levanté varias veces a revisar con la lámpara en mano, armado con un machete. Nunca encontré nada, ni huellas, ni señales de que algo se hubiera movido. Pero el sonido era clarito: tac, clank, tac, clank, un ritmo lento y parejo, como si algo estuviera dando vueltas entre los costales y las herramientas. Tío Leandro se reía cuando le contaba: «Has de estar soñando, mijo, aquí no pasa nada raro. No más los coyotes, y si acaso alguna bruja perdida, pero no hacen ruido de fierro». Pero su risa no era franca. Había algo en su mirada que no cuadraba, como si él también supiera algo y no quisiera decirlo. Una noche, cerca del Día de Muertos, nos tocó una tormenta eléctrica que tronó con furia. El cielo se encendía cada tanto como si explotaran cámaras en una procesión de fantasmas. Yo no podía dormir. A eso de las 2 de la madrugada se fue la luz. El ventilador se detuvo y el rancho se sumió en un silencio profundo. Entonces lo escuché otra vez: tac, clank, tac, clank. Pero esta vez el sonido no venía de la galera, venía de la cocina, dentro de la casa. Me quedé paralizado. Mi tío y mi tía dormían en el cuarto contiguo, así que si era alguno de ellos, habría escuchado la puerta abrirse. Pero no se había abierto. No se escuchó ningún pestillo.
y sin embargo, algo estaba caminando allá adentro, con pasos metálicos que se hundían pesadamente en el piso de tierra apisonada. Tomé el machete y salí del cuarto. No prendí la lámpara. Me asomé despacio, apenas sacando medio rostro por la puerta entreabierta. La cocina estaba oscura, apenas iluminada por el resplandor lejano de los relámpagos. Pero lo vi. Allí estaba, una figura delgada, como humanoide, de más de 2 metros de alto. Su cuerpo no parecía de carne ni de hueso. Tenía partes como de metal, pero no eran brillantes como acero, sino opacas, con un tono entre plomo y ceniza, llenas de líneas delgadas que se encendían débilmente con cada rayo que caía afuera. Caminaba despacio, con la cabeza girando en ángulos imposibles, como si olfateara el aire. Tenía una pata que arrastraba, y cada vez que se apoyaba en ella, sonaba el clank hueco, como si pisara con un trozo de maquinaria vieja. La otra era más larga, articulada como las de los insectos. Quise gritar, pero no pude. No era miedo, era algo más. Una sensación densa, como si algo estuviera metido dentro de mi cráneo, empujando, apretando mis pensamientos. El ser se detuvo frente al altar de muertos. Lo había armado mi tía esa tarde, con veladoras, papel picado, calaveritas de azúcar y las fotos de sus padres, sus abuelos y un primo que murió joven. El ser extendió una mano larga, de dedos como cables retorcidos, y tocó la foto del abuelo de mi tía. Se quedó ahí, inmóvil, durante varios segundos. Luego, desapareció. No caminó, no salió, no hizo ningún sonido. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, no dije nada, mis tíos tampoco, pero noté que alguien había apagado todas las veladoras del altar, y la foto del abuelo estaba chamuscada en las orillas, como si la hubieran tocado con una brasa. Esa tarde, mientras ayudaba a mi tío a revisar el cerco del potrero, le pregunté si alguna vez había visto algo raro. Se quedó callado un buen rato. Una vez, dijo, cuando estaba morro, como de 12, yo estaba con mi papá y mi abuelo. Habíamos oído un ruido en el monte, como un motor que no arrancaba. Salimos a ver y encontramos un aparato, como un tanque volteado. Estaba cubierto de una baba rara y había luces adentro. Mi abuelo se asustó mucho. Dijo que eso no era de Dios. Me hizo prometer que nunca hablaría de eso. Dijo que hay cosas que llegan del cielo pero no son ángeles. ¿Y qué pasó con ese aparato?, le pregunté. Se lo tragó la tierra al amanecer, tal cual. Desapareció. Desde entonces, en esta zona pasan cosas, pero uno aprende a no hacerles caso, como los ruidos que tú oíste. Si los ignoras, se van, pero no se fueron. Esa noche, los ruidos regresaron y no venían solos. Las vacas empezaron a mugir como si las estuvieran mordiendo. Los perros del rancho no ladraban, solo lloraban, y en medio del llanto animal volvió a escucharse tac, clank, tac, clank. Me asomé por la ventana y vi al ser otra vez, caminando bajo el mezquite, como si esperara algo. Esta vez no estaba solo. Había otros 3, más pequeños, delgados, de cuerpos casi traslúcidos. Se movían como humo, pero dejaban marcas en la tierra. Uno de ellos se quedó parado frente al tractor viejo. Lo tocó y el motor se encendió solo, aunque no tenía batería. Al día siguiente, los animales estaban alterados. Una vaca se murió sin explicación. El tractor tenía marcas en la carrocería, como garras finas. Y bajo el mezquite descubrimos un círculo perfecto, calcinado, como si algo hubiera bajado del cielo. Mis tíos me dijeron que me fuera, que el rancho no quería que me quedara más, que hay cosas que escogen a la gente y que si uno se queda demasiado tiempo, se lo llevan. Así, con esas palabras, me fui ese mismo día. Bajé a pie hasta la carretera y tomé una camioneta hasta Culiacán. Desde entonces no he vuelto, pero a veces por las noches, cuando estoy por dormirme, escucho el tac, clank, en el pasillo del departamento, aunque vivo en un segundo piso. Y cada día de muertos encuentro una foto distinta sobre mi mesa.
Fotos viejas de gente que no conozco, chamuscadas en las orillas, como si alguien estuviera dejando mensajes desde un lugar donde el tiempo y la carne ya no existen. Solo metal, memoria y un paso que nunca deja de caminar. Me llamo Ernesto y nací en Culiacán, Sinaloa. Trabajo desde hace años en la Comisión Estatal del Agua, revisando pozos, presas y sistemas de riego en comunidades rurales. No es un trabajo glamuroso, pero me mantiene moviéndome entre los cerros, las brechas y los pueblos olvidados por el tiempo. Me ha tocado ver de todo, pero lo que encontré hace 2 años en el Valle de los Murciélagos cambió mi vida para siempre. Y no de una forma poética, sino de la clase de cambio que te persigue en sueños, que te obliga a mirar por encima del hombro, incluso en tu propia casa. Todo comenzó una mañana de septiembre. Había llovido 3 días seguidos y nos pidieron revisar un viejo canal de riego que pasaba cerca de un cañón poco transitado al sur de Sanalona. Ese sitio no tenía nombre oficial en los mapas, pero la gente del rumbo le decía el Valle de los Murciélagos. No por nada. Al atardecer, miles de esas criaturas salían de una grieta entre las rocas, volando como un humo oscuro que se arremolinaba en el cielo. La comunidad más cercana era un ejido olvidado llamado La Providencia. Ahí dormí en una casa prestada antes de internarme en la sierra. Me acompañó Toño, un muchacho flaco de unos 20 años que la comisión me asignó como auxiliar. Era callado, respetuoso, pero bien nervioso. Desde que salimos, no dejaba de persignarse y mirar al cielo. Ya metidos entre los árboles, me dijo sin que se lo preguntara: dicen que por aquí hay cosas de otro mundo. Pensé que hablaba de narcos, porque ya uno anda acostumbrado a que las zonas más aisladas tengan dueño. Pero él insistió. Mi abuela dice que en ese cañón bajaron los otros, que dejaron señales. Mi tío encontró una piedra rara allá arriba, y desde entonces se le torció la cara y ya no habla. Lo mandé callar, aunque lo que dijo se me quedó pegado en la cabeza. Caminamos como 2 horas hasta llegar al canal, que en efecto tenía una parte colapsada por el lodo. Dejé a Toño limpiando ramas y me fui cuesta arriba para ver si había algún brote tapado más arriba. Entonces la encontré. A un lado de una pequeña poza, casi cubierta por la maleza, había una roca grande, plana y negra. No parecía natural. La superficie era perfectamente lisa y tenía símbolos grabados en líneas rectas y círculos que no se parecían a nada que hubiera visto en mi vida. Eran demasiado precisos, como si alguien los hubiera cortado con láser. Me acerqué más. En una de las esquinas, un símbolo me pareció vagamente humanoide. Una figura alargada, de cabeza grande y ojos enormes, apuntando hacia el cielo. A su lado, otro grabado más simple mostraba lo que parecía ser un mapa. Un cerro con 3 picos, una cueva marcada con un círculo y líneas como caminos que llevaban hasta ahí desde distintos puntos. No sé por qué lo hice, pero tomé una foto con mi celular y pasé la mano sobre la piedra. Estaba caliente, no tibia, no templada, caliente, como si llevara horas al sol, pero ese rincón estaba en sombra desde que habíamos llegado. Al tocarla, sentí una vibración muy leve en los dedos. Retiré la mano de golpe. Esa noche, de regreso en La Providencia, comencé a escuchar un zumbido que no venía de ningún aparato. Era como un pitido constante dentro del cráneo. Me dolía la cabeza y me sangró la nariz. Toño me llevó un café cargado, pero me le quedé viendo sin poder decirle nada. Algo en mí ya se había roto. Sabía que tenía que volver a esa piedra. Volví solo al día siguiente. Mentí diciendo que iba a revisar una segunda grieta. Llevaba una lámpara, agua y una libreta. Quería copiar los símbolos, tratar de entender el mapa, pero al llegar, la piedra estaba diferente. La parte central tenía un grabado nuevo. No era un símbolo, era una secuencia de puntos y líneas que reconocí al instante. Eran coordenadas y coincidían casi exactamente con la ubicación de la entrada de una cueva en uno de los cerros del mapa grabado. Tomé la decisión más estúpida de mi vida.
Fui. La cueva quedaba como a 1 hora más de caminata, por una vereda casi borrada por los años. En el camino vi restos de velas, amuletos rotos, hasta un animal disecado que parecía un guajolote con la cabeza al revés. Me sentía observado, como si algo desde los árboles me midiera. Pero no había ruidos, ni pájaros, ni insectos. Solo el crujido seco de mis botas en la tierra. La cueva estaba justo donde el mapa lo indicaba. Alta, angosta y con un hedor que me revolvió el estómago. En la entrada, una hilera de piedras formaba un círculo. Lo brinqué. Dentro, el aire era espeso. Había una humedad que pegaba en la piel. Con la lámpara alumbré las paredes. Estaban cubiertas de más símbolos, similares a los de la piedra, pero algunos parecían hechos con garras o con dedos. Y entonces escuché el primer susurro. No fue eco, fue una voz, en un idioma que no entendía, que parecía venir de adentro de mi propio pecho. No pude moverme. Algo detrás de mí se movió, algo que nunca vi, pero que me dejó helado. Una sombra sin cuerpo, una presencia que me miraba sin ojos. Tuve la certeza de que la cueva estaba viva, de que no era un lugar sino una especie de útero, un nido esperando a que llegara alguien como yo. Vi entonces, en el fondo de la cueva, una especie de altar. Sobre él, otra piedra, más pequeña, flotando a unos centímetros del suelo. Era negra, con las mismas marcas. Giraba lentamente. Me acerqué como hipnotizado. Cuando extendí la mano, me invadió una imagen, un desierto nocturno, una columna de luz azul cayendo del cielo y algo descendiendo dentro de ella. Sentí una oleada de miedo primitivo, como si recordara algo que nunca viví. Toqué la piedra. No recuerdo cómo salí de ahí. Volví al pueblo 2 días después, lleno de lodo, sin mi mochila ni mi celular. Toño me encontró tirado junto al canal. Lloraba sin saber por qué. No me creyeron. Me llevaron al hospital en Culiacán, me pusieron suero y luego me recomendaron un psiquiatra. Guardé silencio por meses, pero algo quedó dentro de mí. Desde entonces, los aparatos electrónicos fallan a mi alrededor. La televisión cambia de canal sola. Las luces se apagan aunque no haya cortes. Mi perro huyó de casa y no regresó. Mis sueños están llenos de símbolos. Y a veces, al cerrar los ojos, veo la cueva de nuevo, escucho la voz hablando en un idioma muerto y siento que algo está acercándose. Hace una semana, en el patio de mi casa, cavando para plantar un árbol, encontré otra piedra negra, lisa, con grabados. No sé cómo llegó ahí. Creo que lo que sea que estaba en el Valle de los Murciélagos me marcó y no ha terminado conmigo. Nunca me han gustado las montañas. Las respeto, sí, como uno respeta a un hombre armado que no dice ni una palabra, pero jamás me sentí a gusto entre ellas. Quizás fue por eso que la Secretaría me mandó para allá, hace poco más de 4 años, a un ranchito enclavado en la Sierra Tarahumara, allá por el rumbo de Batopilas. El rancho se llama Guapalaina, aunque en algunos mapas ni aparece. No tiene más de 50 habitantes, todos rarámuris, salvo una que otra familia mestiza que llegó hace décadas buscando minas abandonadas. El primer año lo pasé enseñando lo básico, leer, escribir y un poco de historia. No había señal, luz solo de paneles solares, y el agua la traían de una poza. Todo lo que parecía lejano a mi vida anterior, allá en Ciudad Juárez, empezó a volverse mi normalidad. Me acostumbré a los sonidos del monte, a la calma sepulcral de las noches y al modo pausado de hablar de los ancianos. Fue en el segundo año cuando empezaron los murmullos. Los primeros en decirlo fueron los niños. Decían que por las noches, allá en el cañón, se veía una aguja flotando entre los árboles. No una aguja de coser, sino una cosa larga, brillante, que flotaba sin hacer ruido. Yo lo atribuí a su imaginación, o a lo que veían en los celulares cuando los papás bajaban a Krill a cargar videos. Pero un día llegó don Hilario, el hombre más viejo del pueblo, con los ojos muy abiertos. «Mire, maestro, allá arriba, por la lomita del Venado, hay algo que no es de este mundo.
Lo vi, delgado pero altote, como lanzón de plata. Se metió al cielo sin hacer ruido. Me lo dijo con tal seriedad que por primera vez sentí un vacío en el estómago. Esa noche no dormí. Al día siguiente decidí hacer algo que antes habría considerado una tontería. Subí hasta donde don Hilario me indicó. Llevaba una lámpara, una chamarra gruesa y una libreta. No encontré nada, salvo un claro rodeado de piedras negras que no se parecían a las del terreno. Eran lisas, como pulidas, y frías al tacto, aunque el sol había estado pegando todo el día. En una de ellas encontré una figura tallada que no entendí. Un ojo, delgado y alargado, con una línea saliendo de él como si fuera una antena. Regresé intranquilo, pero no hablé con nadie. A los pocos días, durante la clase, una niña llamada Isela se desmayó. Cayó sin razón aparente, con los ojos en blanco. Cuando despertó, no recordaba nada, pero me pidió entre lágrimas que no la dejara sola en la noche. Le pregunté por qué, y solo dijo: «La aguja me mira». Eso fue como un golpe seco en el pecho. Pasaron las semanas. Cada noche que me asomaba por la ventana veía cosas extrañas. Primero luces, luego sombras que se movían demasiado rápido. A veces sentía que el tiempo se detenía, como si todo se quedara en silencio absoluto por unos segundos. Una noche, incluso, escuché un zumbido grave, como si una vibración se metiera en el cráneo, y salí a vomitar sin saber por qué. Empecé a llevar un registro en la libreta: fechas, horas, ruidos y descripciones. Las cosas se volvían más raras. En una ocasión, vi a don Hilario parado en el campo, inmóvil como poste, mirando al cielo con la boca abierta. Fui a moverlo y me dijo: «Ya vienen por nosotros». Esa noche lo encontraron muerto, sin heridas, solo muerto, con los ojos abiertos y un brazo extendido hacia arriba, como si señalara algo invisible. La comunidad pidió un ritual. Llamaron a un obiruame, un curandero rarámuri que bajó desde un pueblo más arriba. Él habló poco, pero cuando vio mi libreta y las piedras negras, se puso serio. «Eso no es del mundo de nosotros, ni del mundo de los muertos», dijo, y me pidió que quemara las piedras. Lo intenté, pero no se encendieron, ni con alcohol ni con gasolina. Fue entonces que una noche ocurrió lo imposible. Estaba durmiendo y el silencio me despertó. No era un silencio normal, no había grillos, ni viento, ni ladridos. Salí y al mirar al cielo, lo vi. Una figura delgada, como una aguja gigantesca flotando verticalmente, girando muy despacio sobre su eje. No hacía ruido. No tenía luces parpadeantes como un avión, solo una silueta negra contra el cielo estrellado, como si fuera una grieta en la realidad. Bajó lentamente, muy cerca del campo de milpas. Corrí hacia allá, impulsado por una mezcla de terror y necesidad. Cuando llegué, lo vi más de cerca. No tenía ventanas ni alas. Era como un alfiler colosal, flotando a 1 metro del suelo. Debajo de él, la tierra se había hundido en forma circular, y entonces lo vi. Una figura humanoide, altísima, como de más de 2 metros, con la piel grisácea y delgada, caminando alrededor del objeto. No tenía ojos, o más bien, tenía uno solo, alargado y brillante, justo en el centro de la frente. Caminaba con movimientos lentos, casi flotando, y al pasar cerca de mí, me atravesó un dolor de cabeza insoportable. Caí de rodillas. Algo entró en mi mente. No eran palabras, eran sensaciones, imágenes, ideas que no podía comprender, estructuras imposibles, espacios que no deberían existir, sonidos como si el universo mismo gimiera. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, era de día y estaba tendido en medio del campo. La tierra estaba quemada en un círculo perfecto y mis zapatos tenían las suelas derretidas. Desde ese día, no fui el mismo. La comunidad me evitaba. Decían que algo me había tocado, que ya no era puro. El obiruame regresó una vez, me miró a los ojos y sin decir una palabra me dejó una cruz de ramas, amarrada con hilo rojo, y se fue.
Empecé a tener visiones, no sueños, visiones despierto. Veía la aguja flotando sobre ciudades, sobre la sierra, sobre el mar. Veía a los seres entrando y saliendo de casas, de cuerpos. Veía a niños siendo observados mientras dormían. Veía mi propio rostro, viejo, deformado, gritando en un lugar oscuro. Una noche no aguanté más. Escribí una carta a mi hermano en Juárez. Le pedí que viniera por mí. Salimos al día siguiente, sin despedirme de nadie. Me juré no volver nunca a Guapalaina. Pero el problema es que no me lo traje en la maleta. Lo traigo dentro. Cada noche, antes de dormir, siento el zumbido. A veces, el silencio me despierta. Y en ocasiones, cuando todo está tranquilo, veo la figura delgada como aguja suspendida sobre el cerro Franklin, allá al fondo de la ciudad. Sé que me están buscando. No sé para qué. Solo sé que no se ha terminado, porque ahora cuando me miro al espejo, ese ojo alargado, lo empiezo a ver en mí.